Saludos nuevamente. Hoy vamos a hablar entre tus creencias te veo, que es una alegoría a la parte de creencias políticas, ya para entrar posteriormente a la parte de las creencias religiosas. Este pedacito iba a hacerlo directo, pasar entre tus creencias te veo a entre religiones te veo, pero tomé la decisión de poner un par de escritos más que tenía revisando ahí en mi blog. eh, ¿Cómo se llama? Revisando en mi blog, vi que tengo un par de escritos más que podría poner en el medio como para que la gente entienda un poco más sobre cómo es la cosa, ¿no? Y así poder hacer la cosa. Entre estos algunos se leyeron El Capital como la Biblia, como ya lo había mencionado, La hegemonía del pensamiento único. Hoy que estamos hablando de la parte de la creación del Frente Popular Revolucionario, antifascista y antiimperialista. Luego voy a hablar del burro pueblo de Venezuela, el verdadero dictador, Guaidó el comandante suicida, la Biblia sobre la corrupción, la lesa humanidad, religiones, políticas son una misma cosa, constitución, religión y escuela, entre religiones te veo, ya ahí sí tomando un poco la parte de la religión, pero comenzando también por unos escritos que se llaman El ciclo de dominación histórico y la Yayala colonizada, y hablemos de Estados Unidos, los ejes de dominación y el nuevo orden mundial, como para que la gente vea. Y posteriormente sí vamos al escrito de la nueva crucifixión, que es el que yo les he dicho que es importante entenderlo, porque es para que se vea desde cuándo viene el proceso de dominación del mundo, ¿ok? No es de ahorita, es desde la toma de Sion, del sionismo, de la creación del sionismo, que viene el problema. Los mismos de hoy son los mismos que crucificaron a Jesucristo, entiéndanlo, que han utilizado a los imperios como arma de guerra, arma de dominación, cuando necesitan el poder económico, el poder armamentístico y todo esto. Utilizaron al Imperio Romano como Pilatos con los sanedrines que lo convencieron para crucificar a Jesús. Pues. Son los mismos hoy en día. Entonces, hay quienes creen en sus convicciones y no tienen fe en nada, pues creen que la fe no mueve montañas porque las mueve es un Dios que nadie conoce, pero ellos creen que existe. Un tanto irracional el sentido, pero es. Creen cosas que no pueden comprobar, pero descartan lo comprobable en cuanto a lo que dice la gente. Solo los videos dicen la realidad. Véase que tenemos muchos fake news por ahí rodando, sobre todo que hablan 20 años hablando mal de la revolución bolivariana y bueno, han creado en esta, lo que llamamos escuálidos alienados, han creado una mentalidad que ellos viven en otro mundo literalmente hoy en día. Un mundo abstracto que, bueno, de los bombillos espías y otras cosas, ¿no? Ese mundo. Una bicicleta atómica, una bomba atómica con una bicicleta. O hecha de uranio, qué sé yo. Yo podría hacer una foto desnuda de cualquiera con solo la foto de perfil del Facebook para que vean cómo se puede manejar se puede manipular una imagen. Eso no quiere decir que la imagen sea real, por supuesto. Yo puedo decir que fulano dijo tal cosa, pero eso solo se muestra con un video, porque los audios pueden ser montados. Vean que había un señor que hablaba como Chávez y no sé qué, y montaban audios de él hablando como si fuera Chávez y todo esto en la época de cuando el golpe de Estado, cuando el paro petrolero y eso. Y eso duró como hasta 2005, 2006. La cosa es que lo que uno piensa en realidad es lo que uno piensa. Cada quien vive su propia realidad. Entonces, esta gente
se han metido en esa realidad ficticia y los están manipulando. Eso lo dijo un filósofo, que la gente debía dejar de ser pensado, ¿no? Creo que fue Kant, que dijo que lo importante era lo que nosotros hacíamos con lo que hicieron de nosotros. En función de eso, de que nosotros desde que nacemos, desde que nos dan pecho, ya nos están educando en función del sistema de dominación. O fue Descartes, creo que fue el que lo dijo, Descartes. Cada quien entonces es dueño de su propia realidad, y esta varía de acuerdo a cómo ve el mundo, de acuerdo a su propio interior. Lo que la gente siente es lo que ve del resto del mundo, como la gente vive por dentro. Entonces por eso es que la oposición ve todo malo, corrupto, porque ellos son así por dentro. ¿Ok? Así, nadie es dueño de la verdad absoluta, por supuesto, con lo de los medios. Cada cabeza es un mundo y cada quien se crea su entorno. Se escogen amistades, espacios de convivencia, destinos y hasta pareja. Fíjate. Eso no quiere decir que sea lo que uno piensa, que después, al rodearse de un entorno definido, se sesga a sí mismo de la realidad de los demás. Puede que no hayan visto llover hacia arriba, lo que no quiere decir que no pueda pasar. ¿Ven? El relámpago del Catatumbo, por ejemplo, es expresión de eso. Pues para que un rayo exista, debe haber dos polos. La Tierra es uno. Pero los relámpagos de ese sitio no van hacia la Tierra casualmente. Para aprender, vean que los relámpagos del Catatumbo casi siempre son horizontales, y uno que otro va hacia abajo. Pero hay muchos que van de manera horizontal y paralela. No van hacia la Tierra. ¿Ven? Hay algunos que van hacia la Tierra. Para aprender hay que desaprender primero. Creo que fue Einstein el que lo dijo. El conocimiento del mundo hace que de por sí no quieras aprender más, porque crees que ya tienes la respuesta y de repente la vida te cambia las preguntas. Por eso hablamos de descolonizar el pensamiento, pues no todas las hojas de los árboles son verdes, eso lo digo yo. ¿Ok? Por eso hablamos de descolonizar el pensamiento. Hay hojas de otros colores. Igual pasa con el pensamiento, que tiene otros razonamientos. Por ejemplo, la fe mueve montañas, dicen algunos. Sí, cierto. Con fe y de piedra en piedra, yo muevo una montaña. Así movieron el Potosí. Le fueron extrayendo la plata, y lo dejaron ya no existe el Potosí. Una montaña completa. La volaron. Y lo hicieron con mucha fe en el dinero. La cuestión es que solo los que ven más allá de lo evidente pueden ver el mañana partiendo del presente. Ahora, esto es importante hacerlo viendo hacia el pasado. Si uno no ve los errores del pasado, la historia, no tiene futuro. No tiene futuro. Lo dijo el Libertador, que un pueblo destinado a la ignorancia, un pueblo ignorante está destinado a su propia destrucción. Recuerden que solo el pueblo salva al pueblo, o desobedeciendo las leyes y el gobierno que se elige, el mismo pueblo se termina jodiendo. El punto es que la gente cree lo que cree, pero en realidad la mayoría no sabe ni siquiera lo que cree, porque están siendo hablados, como dijo, sí fue Descartes, y lo que están es repitiendo lo que les han metido en la cabeza desde chiquiticos, desde bebés. Les han ido diciendo que la vida y el mundo es una cosa. Por ejemplo, te dicen ahorita,
los muchachos tienen mucho este lema de que el pasado no importa porque lo que importa es el presente, y no o sea, el pasado no es presente para poder hacer el futuro. Que el pasado no importa, pues la historia no importa, nada de eso importa. Entonces, ayer yo me tropecé con una piedra y no importa, se me olvidó, y hoy me la vuelvo a llevar y mañana me la vuelvo a llevar, y así consecutivamente. Ese es un error garrafal. Nuestra historia hay que recuperarla, sobre todo la historia piayala, la que nos borró el colonialismo europeo, y hay que borrarse el eurocentrismo. Hay que ver el mundo desde otra perspectiva, y eso lo estoy colocando en mi libro, estas explicaciones un poco más prácticas, ya que explicarlo verbalmente necesitaría dar una charla, quién sabe de cuánto tiempo, y estoy tratando de hacer videos cortos, máximo media hora, que hubo uno que duré casi una hora, uno en particular, creo que hubo 2 o 3 hechos de 40 minutos, el resto han sido de 30 minutos hacia abajo, 30-35 minutos hacia abajo. Y la idea de todo esto es que la gente crea lo que los polos de poder y dominación quieren que crean. La gente jura que piensa que es autónoma, que no, yo pienso, yo decido. No, señor, la mayoría de la gente no lo hace. ¿Ok? Usted está oyendo hoy en día que este gobierno no sirve, que Maduro esto, Maduro aquello. Resulta que eso se lo han sembrado en la cabeza durante 20 años haciendo publicidad. Se lo sembraron contra Chávez y lo que hicieron fue cambiarle el Chávez con Maduro. Porque por eso comenzaron con el Chaburro Maburro, para que la gente no asumiera el cambio del nombre. Así funciona. Entonces, hay que entender estas realidades. Por eso estoy hablando de todos estos temas juntos y los voy a poner todos. Generalmente los escritores, como lo expliqué, creo que fue en un video, lo expliqué en un escrito, un análisis mío, expliqué que los escritores, los filósofos sobre todo, escriben sobre un tema específico en un libro. Si voy a hablar, por ejemplo, del subconsciente, hablo solo del subconsciente. Si voy a hablar de la conciencia, hablo solo de la conciencia. No, yo voy a hablar en el marco completo de lo que es el socialismo del siglo XXI, que es distinto al socialismo ortodoxo o socialismo científico o el comunismo, porque toma otras variables, se actualiza. Lo mismo que hablaba de lo de los textos sagrados, que hay que entender que son textos que se vuelven obsoletos porque no se actualizan. Ahora, ¿cómo los actualizan? Porque todos dicen que fue obra de Dios, los unos y los otros. No estoy hablando de religión en específico, todas las religiones hacen exactamente lo mismo y hablan de lo mismo, todos parten de lo mismo porque sus dioses dijeron exactamente lo mismo. La religión cristiana, por ejemplo, dice que el reino de los cielos será el de los pobres. Pero usted ve cómo viven los curas que le están diciendo eso, y lo primero que se ponen es una sortija de oro. ¿Ok? Usted ve que cargan un BMW, etcétera, etcétera. Entonces ellos no aplican hacerlo, ellos aplican una premisa, es hacer lo que yo os digo, más no lo que yo hago. Eso es todo. Entonces, bueno, vamos a dejar este cortico. Y en el próximo vamos a hablar sobre, algunos se leyeron El Capital como la Biblia. Hay uno en casualidad que se me acaba de recordar, porque lo voy a poner, lo voy a buscar ahorita mismo para colocarlo en la parrilla de lo que voy a ir haciendo de video, que habla de la Biblia sobre la corrupción. Eso lo voy a hacer antes del delito de lesa humanidad, antes de hablar de eso. Y ya entrando al tema de lo que es la parte religiosa. Bueno, entonces estamos hablando,